Welcome back to another Beeline to Passports on GKI Radio. My name is Joe Batista. I'm your host. And tonight we have Miss Elsimary Ramos. Who is Elsimary Ramos? She is a teacher, but not only a teacher, she's a business owner, she's a business woman, and an influencer from my island, from the island of Puerto Rico. Buenas noches, Elsie. Hola, hola, hola. Qué emoción estar aquí compartiendo contigo, qué emoción mostrar quién soy y hablarles un poquito de lo que estamos haciendo. And people, today you're going to be a lot of Spanish, and I'm going to be translated for you. She's saying, you know, she's going to talk about she's doing and also her projects are right now and what she's been doing and something. Then we're going to talk at the end because she's nominated for an award. We're going to talk about that at the end. Elsie, Ujú. dime cómo todo comenzó, de dónde eres originalmente, cuántos hermanos tiene, de lo que es el núcleo familiar. También vamos a hablar de tu educación y todo eso. Perfecto. Pues me presento primero que nada. Mi nombre es Elsimary Ramos Rivera, tengo 33 años, soy residente del municipio de Bayamón, originalmente de San Juan, Puerto Rico. Mi núcleo familiar es relativamente pequeño. Yo me crié con mi mamá y mi abuela. Fuimos siempre tres en casa y de verdad que de ellas tres aprendí tanto lo que soy hoy, yo se lo debo a ellas dos. Estudié toda mi vida en un colegio Nuestra Señora de la Providencia en San Juan. Me gradué con honores. Comencé estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 2006. Y en el 2012 concluyo mi bachillerato con honores también. Y pues llevo ejerciendo en el magisterio aproximadamente 8 años. Y de verdad, Wow, wow, wow. llevo 8 años siendo maestra. Me encanta, me vivo en mi pasión educar y sobre todo a niños pequeños. Well, just to translate for our Anglo audience, Elsie is original from San Juan, but she lives in Bayamón, Puerto Rico, and she her basically her parenthood or childhood, it was mother and grandma only in her house, only three people in her house, but she learned everything from both from grandma and from her mother. And from there, she went to college. She was in school, a private school. Then when she moved to college, she graduated from the UPR, University of Puerto Rico, and she is a teacher. She graduated with a bachelor degree in education, and for the last 8 years, she's been teaching for preschool and elementary. Yeah, in that area, elementary y preescolar. Y preescolar, correcto, sí. And she's been on the education for the last 8 years. Okay, Elsie. Durante ese periodo de tiempo, esos 8 años, ¿cómo ha sido la vida siendo maestra en Puerto Rico? ¿Qué te puedo decir? Ha sido una montaña rusa. Ha tenido sus altas, he tenido mis bajas, pero han sido más las altas cuando veo a un niño cuando van creciendo y primero que nada pues se acuerdan de mí y pues lo que le he enseñado veo que lo están aplicando en su diario vivir.
Yeah, she's playing in Spanish, and she's so proud to see these children when they grew and getting older. They remember her, and she's seeing everything that she thought them they've been using for good and moving forward in life. That's beautiful. That's beautiful, and not only that, is something then we know that our teachers, that was the first person outside of the household, then teach us how is life, how to behave, everything that we learn in life. Le estaba diciendo a la audiencia que durante lo que es la educación, los maestros son los primeros que nos enseñan a cómo comportarnos y cómo estar en la vida y reaccionar a ciertas cosas en la vida. Es Yo muy lindo la carrera que tú ejerces. ciertam Ahora, ciertamente, me encanta ser esa persona que él deje esa huella, que deje ese legado. Yo pienso y yo estoy segura que yo nací para dejar huellas en otros, y pues, qué mejor que comenzar con mis niños pequeños. she said, and when she believed, and then she born with something, and that something is that she need to be there and leave a legacy for the people. Then it's gonna be in her classroom, but not only that, in life, a legacy in life. Eso es muy lindo, muy bonito, esas palabras que acabas de decirnos. Y él sí, estando en ese periodo nuevamente en la escuela, Ujú, sabemos que en Puerto Rico ha sufrido en los pasados 4 años, ha sido muy fuerte los cambios, desde huracán María, Irma, huracán María, eh, temblores, terremotos, el cambio de gobierno que hubo, que fue algo que afectó mucho, ujú. y pues la pandemia. Eh, if just for the Anglo audience, I asking her during these last 4 years, with all these changes from Hurricane Irma, Hurricane Maria, earthquake, earthquakes, and not only that, the change of the government there, and the COVID-19, the pandemic, how affect their life. ¿Cómo ha afectado tu vida durante estos 4 años y tu foco en tu pasión que ha sido la educación? Pues mira, prácticamente, la gente habla de de que cambió la normalidad. La realidad es que estamos viviendo en una nueva normalidad. Desde el huracán, que estuvimos tanto tiempo sin luz, tuvimos que aprender a sobrevivir por tanto, o sea, con las necesidades básicas, tuvimos que buscar diferentes alternativas, al igual que los temblores. Fue algo que pues, no estamos muy acostumbrados a eso. Igual que pues, la pandemia que vino a revolucionarnos todo, a cambiarnos absolutamente todo lo que conocemos hasta ahora. Yeah, she explained that from the point of the hurricane Maria, they changed everything. They've been the people in Puerto Rico. There was months without power, and remember, power equals the water, because the power plants also control the water system. There was months without that, and then they came the changes on the government, and the COVID. They changed and did a transformation completely on their life, in how everybody right now works, in how everybody's seeing life right now. Uh, y durante ese periodo, este periodo de la pandemia, ¿cómo tu
¿Tú pudiste trabajar con los niños en Puerto Rico? Fue un, fue un reto bastante complicado, porque estamos hablando de una población preescolar donde pues, la atención no es la misma que un salón de clases. Están en su casa, están con su familia, las distracciones eran la orden del día, habían padres que no podían conectarse debido a la naturaleza del trabajo de papá y mamá. Muchas veces pues los dejaban con sus abuelitas, abuelitos, y pues como sabemos, pues hay personas pues, de cierta edad en adelante que no son tan tecnológicas como lo podemos ser tú y yo. Y pues fue un gran reto, lo pudimos hacer, pero de verdad es adaptarnos, fue adaptarnos. She said that during this last year and a half, basically with the pandemic, the changes with the technology in the island, and it was hard. And not only that, they have the situation. Then the parent for these kids on the pre-K, they didn't have access to the system because the technology, they don't have access to the technology, or they were not technical, they have the technical skills. And not only that, most of them they were working, and then grandma or grandpa, they were the ones handling these kids. But there was a challenge during all that period of time. Well, let's see, we're gonna go to a break, a short commercial break, and we will be right back with more of Elsimary Ramos Rivera here in Beeline to Passport on GKI Radio. Welcome back to GKI Radio. This is Beeline to Passport. My name is Joe Batista, and tonight we have Miss Elsie Ramos Rivera. She's a teacher, businesswoman, and also an influencer. Elsie, estábamos hablando en el primer segmento de cuál fue ese challenge y todo el proceso que hubo con lo de la pandemia, hablamos de educación y eso. Durante este pasado año, con los cambios que hubo, también no solo con lo de la tecnología, estamos hablando de los cambios que hubo con todo, porque en el mundo cambió, el mundo ya no es igual. Todos tenemos y hemos tenido que hacer cambios en nuestra diario vivir, de cómo elaborar, en qué estamos haciendo. En el caso tuyo, ¿qué cambios ha pasado durante este año y medio, durante la pandemia, donde no hubo clases, los maestros se afectaron? ¿Qué hiciste tú? Y antes de que me contestes, déjame decirle a nuestra audiencia. I've been talking to her regarding the last year and a half, what changes and challenges she have during the COVID-19, because we understand all the teachers and instructors and professors, they were challenges on the education, but not only the part of the education, they need to change or they change their life completely. And that part is the very interesting part. What the person did during that year and a half, then they were not working. En ese año y medio que no estabas trabajando quizás en la educación, ¿qué hiciste? Pues mira, a raíz también de la pandemia, yo me quedo sin trabajo. Un momento bien duro, y ya ahí fue que yo me tuve que detener en frío y decir, ok, Elsimary, ¿qué puedes hacer? Y ahí empecé a buscar en mi banco de talentos, en mi banco de habilidades, porque pues la pandemia pues nos detuvo todo, pero las deudas siguen corriendo. Y Eso pues no solamente eso, sino pues yo necesitaba
Ya mi alma gritaba que necesitaba reinventarme, porque yo amo lo que hago, amo mi vocación como maestra, pero yo sé que estoy hecha para mucho más y aquí fue que yo comencé a pensar qué podía hacer. Okay. She said during the last year and a half, she was unemployed because no was the schools they were closed, and she didn't have a job opportunity. She started thinking, okay, uh, I need to do something. I need to do something in my life. I have this call, but I don't know. I need to pay the bills, but I need to do something with my life. Okay, ¿qué hiciste durante ese periodo de tiempo? ¿Cómo te reinventaste? Pues yo estaba buscando cómo ayudar a otras mujeres, porque pues, yo siempre me ha encantado ayudar, inspirar a otras mujeres, pero la realidad es que yo no sabía cómo hacerlo hasta que yo comencé a diseñar, comencé a diseñar camisas, dibujitos para motivar. Iba a ser al principio una ropa como para hacer ejercicio, como para motivarnos a un cambio de vida. Y por ahí he seguido indagando en el mercado, he seguido buscando, he seguido escuchando a las mujeres que me escribían en ese entonces, hasta que ahí nació lo que es mi emprendimiento, que básicamente es una tienda donde yo ayudo a otras mujeres a motivarse y a encontrar el gran potencial que cada una tiene dentro de sí. She explained that during this period of time, she started thinking, okay, what I need to do. And her call was, okay, I'm going to create some designs and put on a shirt and send these messages, positive messages, to encourage women, and not only that, inspire women to be better every single day. And that's how she started her entrepreneurship. Here is the starting of her new project. ¿Cómo se llama este proyecto? Ahora mismo este proyecto se llama Hear Me Roar o Escúchame Rugir en español, pero se llama Hear Me Roar. Hear Me Roar es esta tienda inspirada en mujeres con productos que tienen mensajes empoderantes, que tienen mensajes de fuerza, de emprendimiento para inspirar a esas mujeres y que también sean luz y que cuenten una historia, porque pues nosotras pues, nos identificamos unas con otras y pues de ahí es que nacen pues, estas camisas con mensajes para inspirar a otras mujeres y a decirles, tú puedes, eres poderosa. Basically, her name is Hear Me Roar. And during all the products that she have there is with positive messages to help inspire women. Then they can continue, that they can move forward, that they have the capability and the capacity to move forward in life. Eso es tremendo. That's awesome. I love it. I love it, Elsie. Ok, Elsie. Y entonces, esta tienda la comenzaste durante la pandemia y los productos, las personas pueden buscarlo en dónde, cómo. Ok, esta tienda comenzó llamándose de otra manera, pero como te dije anteriormente, he ido escuchando a lo que es mi comunidad de poderosas, como como las he bautizado y que les encanta. He escuchado a mi comunidad de poderosas y pues de ahí surge la necesidad de movernos a lo que es hoy Hear Me Roar, que se inspira en esta leona
en su rugido. Las leonas son líderes, son fuertes, son poderosas, son las que llevan, en mayor parte, son las que llevan el alimento a la casa, son las, o sea, las que llevan el alimento a sus manadas, son las leonas. Por eso es que se llama Hear Me Roar, porque cada una de nosotras mujeres tenemos ese rugido por dentro. Consiguen los productos que vendemos, son camisas, tazas, hay bultos, y lo consiguen bajo www.hearmeroarpr.com. And she explained and all the products that she have bags, she have mugs, t-shirts, but all they have these positive messages, and these messages is to encourage the women. But the reason why she called the store Hear Me Roar is because the female lion is the one to bring the food in the community, in the lion community. And that's the reason why she say, hey, the females, they're strong and they need to hear this messages. That's why we're going to call Hear Me Roar. In basically, that's the store. It's an online store, www.hearmeroar.pr.com. That is the website, and she have all this merchandise. Elsie, we're gonna go to another commercial break. We're going to go to this short commercial break. But remember to drop a comment or question if you would like to hear them answer on this show. The number is 407 476 9059. Remember to say my name, Joe Batista, followed by your name and your question or comment, and you could hear it here in Beeline to Passport on GKI Radio. We are back on Beeline to Passport on GKI Radio. My name is Joe Batista, and tonight we have Miss Elsimary Ramos Rivera, business woman, influencer, and a teacher. Ok, Elsie, hablamos de la tienda, que la comenzaste hace año y tanto. ¿Qué estamos haciendo hoy día con la tienda, con tu carrera en el magisterio? ¿Qué estamos haciendo hoy día? Pues hoy día sigo dando clases, gracias a ese Padre Celestial, sigo dando clases, pero ahora lo que es Hear Me Roar va a escalar, porque pronto voy a comenzar con mis servicios de mentoría en emprendimiento, mindset y amor propio. Este paquete de servicios se llama Roar Next Level, porque vamos a descubrir yo junto con las mujeres que obtengan el servicio, vamos a descubrir ese siguiente nivel. Nosotras muchas veces nos subestimamos que no podemos hacer las cosas, pero la realidad es que tenemos una fuerza increíble, y a través de estos servicios de mentoría vamos a descubrir ese potencial gigante que hay. Aparte que junto con el servicio de mentorías, ya ahí viene la siguiente colección que se titula Ruge Leoa, que es Ruge Leona en portugués, y son unos diseños súper empoderantes. And she said right now it's moving to the next level. The next level is mentorship. Mentorship for the women that want to become an entrepreneur, and get this entrepreneurship feeling and start getting the new business or create something for them. And she's gonna launch the this part of the mentorship with the new collection.
The new collection, the words gonna be in Portuguese, and they're gonna be very interesting because not only is she going to capture the English or the Spanish community or people who speak Spanish, also for people that speak Portuguese, people from Brazil or Portugal. Estaba diciéndole a la audiencia que en este lanzamiento que vas a tener con las palabras en portugués, vas a estar llegando a un nuevo mercado que es Brasil y la gente de Portugal que van a estar buscando quién es Hear Me Roar y todo este proceso. Muy interesante. Ok, ¿y para cuándo estás pensando hacer ese lanzamiento? Ya para finales de este mes de octubre, ya vamos a estar haciendo ambos lanzamientos. Perfecto. She said by the end of October, she's gonna be launching these new services and all the services, the new collection. Wow, eso va a estar bien interesante, súper, súper interesante. Y más porque sabemos, and just to let you know, guys, she is one of the people nominated for the Women Inspire Women Award. They're gonna be in Miami in November 6th, basically a couple weeks from now. She's already nominated, and they're gonna be awesome. Eh, básicamente en unas cuantas semanas, el 6 de noviembre viene, estás nominada para el premio de Mujeres Inspirando a Mujeres, que se va a celebrar en Miami, pero no solo eso, que va a estar lanzándose tu nueva colección, nuevos servicios para ese periodo de tiempo, un mercado nuevo, pero a su vez que va de la mano, porque en Miami, la comunidad brasileña y lo que es Florida, la comunidad brasileña es grande, Wow. muy, muy grande. Y eso sabemos, sabemos, con el favor de Dios, sabemos que ese evento te va a ayudar muchísimo a el proceso de tu negocio. Just to translate what I say to her, they're going to be in this event November 6th, but at the same time, she's launching this new campaign and with the Brazilian community that is huge in the Miami area in Florida. The Brazilian community is very big, it's huge. And they're going to be great for her and her business. Ok, ahora vamos a hablar de la nominación. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste ese correo electrónico o esa llamada de parte del comité que estabas nominada? Cuéntanos. Fue wow, fue demasiado muy emocionante. Sinceramente, yo comencé a llorar, comencé a agradecer, porque pues somos una tienda relativamente nueva, apenas ahora pues, nos estamos dando a conocer en lo que son las redes sociales, porque básicamente todavía pues, estamos trabajando con lo que va a ser el paquete de servicios de mentoría. Mientras tanto, pues estamos motivando y estamos empoderando a través de las redes sociales. Y pues a partir de ahí pues es que surge pues, este servicio de mentorías. Pues me sentí demasiado muy contenta porque yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba sinceramente, y que me consideraran entre tantas mujeres poderosas, influyentes en sus campos, que también me consideraran como una de ellas, fue demasiado muy gratificante. Y simplemente ahí fue que yo dije, ok, este es mi propósito y yo tengo que seguirlo. The translation here, she was so excited, she started crying
when she received the news that she was nominated for this award. And just to give some information about the award, I was reading. They have people, from Telemundo. They have people from iHeartRadio, and she's saying, "Hey, my business is new. It's basically a year and a half old, but we've been touching life. And when we received that news, then we were nominated, and we're going to be there. Wow, that was a great news in getting ready for this event. Uh, Elsie, we're gonna go on another commercial break, but we're gonna continue talking about the Women Inspire Women event awards and what is the future of Elsie Marie and Hear Me Roar. And thank you, everybody, for being here with us and learning about Elsie Marie Ramos' story. We'll be right back with more of Beeline to Passport on GKI Radio. Welcome back to another section of this Beeline to Passport, very special Beeline to Passport, with Elsie Marie Ramos, an influencer, businesswoman, teacher. Then basically, she changed her perspective. She was teaching, lost her job, and she decided to become an entrepreneur. She's been doing very well, because also she have a nomination for the Women Inspire Women Award in Miami, Florida. Elsie, con esos cambios que hubo en tu vida, que no solamente fue un cambio de, ok, voy a empezar a ser entrepreneur, voy a empezar a crear, pero a su vez recibo esta noticia de que tengo ese potencial de ese award, que me puede ayudar muchísimo, porque no solamente con ser nominada ya eres ganadora. Claro que sí. En definitivo, porque allí, y expliqué en el segmento anterior en inglés, hay gente nominada de Telemundo. Hay gente que es grandioso para tu carrera como empresaria. Así mismo es. No, de verdad que yo a veces lo pienso y yo digo, Dios mío, esto es una locura, pero esto está pasando. ¿Y qué les quiero decir con esto? Oye, que no importa el tiempo que tú lleves en lo que estés haciendo, si tú le pones el corazón, la gente lo va a notar. Y eso es lo que pasó. Como tú bien dices, yo estoy nominada junto a mujeres que tienen unas carreras sumamente extensas, que tienen tienen renombre. Yo apenas llevo año y pico emprendiendo y la gente se ha dado cuenta. Y no solamente empezó porque quise emprender, ha sido un proceso desde mi pérdida de peso, porque pues, yo tuve también un proceso de pérdida de peso, de buscarme, encontrarme conmigo misma, porque pues claramente yo no puedo dar de lo que yo no tengo, y pues de ahí, de mi cambio de mentalidad, mi cambio físico, es que surge todo. Hasta hoy, que estoy nominada en los Women Inspire Women Awards, que es un honor participar con tantas mujeres poderosas,
es un honor de verdad que estar ahí. Simplemente como tú dices, con el hecho de ser nominada, ya yo me siento ganadora. Porque pues ya hay gente que se dio cuenta y que se está dando cuenta que este propósito ya está llegando a la gente. And she said that she said she feels that she's a winner, because she was nominated, and she feels that she is a winner already, because there is people there in that event. They have long careers and very impressive careers, and she was nominated for these awards. But also, then when everything started is when she started with her transformation. Like she started with her personal transformation. She lost weight, and also she started looking to find herself. And when she did that changes in her life, everything started changing. It's like synergy. Something started moving, and then the rest of the world start moving at the same time. Uh, Elsie, eso es, como diríamos en Puerto Rico, brutal, brutal. ¿Por qué? Porque ese cambio, y le estaba diciendo a la audiencia que ese cambio es como la sinergia, que es algo que empiezas a mover y de repente todo lo demás va engranando y todo se va moviendo y te va ayudando a llegar a la meta que tú quieres llegar, pero todo comenzó con esos cambios de la pérdida de peso, de buscarte a ti misma y el emprendimiento y por ahí para abajo, básicamente con todo lo que venga. Por eso es que una parte de los servicios de mentoría se va a dedicar a lo que es el mindset o cambio de mentalidad. Antes de yo comenzar a emprender, antes de yo decidir tomar los cambios que hice en mi vida, yo primero tuve que hacer un cambio de mentalidad. Si yo no hubiese cambiado de mentalidad, créeme que yo no tendría la tienda que tengo ahora, no estaría impactando a la comunidad de mujeres, no estaría motivándolas, empoderándolas como lo estoy haciendo ahora. Y tampoco, obviamente, mucho menos hubiese comenzado lo que va a ser mi servicio de mentorías. Todo comenzó con una sola decisión. Quiero hacer las cosas diferentes y en mis manos yo tengo el poder para hacer que las cosas sucedan. She's saying in Spanish, everything started when I decide to start. And when she said, I'm going to start, they start making that changes. Now, all these changes in her life started. And that is part of the services that she's going to be providing, the mentorship to women that want to become entrepreneurs. Elsie, una de las cosas que sé es que y esto lo hablamos semanas pasadas, que tuvimos una persona muy, muy cercana, el señor Freddy Chica. Él es mi physical trainer y él dice lo mismo. Cuando tú comienzas contigo mismo esa transformación, todo se revoluciona. Así mismo es. Y esta revolución de Hear My Roar, esto va para largo y viene fuerte por ahí. Una de las cosas que queremos hablar también, los planes, ¿qué planes hay para el futuro, tanto tú personal como con Hear My Roar? Pues mira, yo veo esto tan grande. Me veo dando conferencias. Es mi sueño. Mi sueño es ser una speaker delante de mujeres poderosas para empoderarlas, para que ellas descubran, o sea, ayudarles a descubrir ese gran potencial que todas tienen. Yo me veo con un establecimiento donde estoy vendiendo mis productos y no solamente eso, sino también dando mentorías y no solamente a mujeres individuales, sino a grupos. Porque
yo siempre he sido partidaria de que tal vez solas llegamos más rápido, pero acompañadas llegaremos más lejos. Y es por eso pues que yo veo este proyecto, yo lo veo tan y tan grande. Yo estoy viendo impacto alrededor del mundo. Ya comenzamos con la comunidad hispanohablante, queremos también impactar a la comunidad anglosajona y ahora pues vamos a entrar al mercado pues portugués y así seguir, porque vamos a empoderar a todas las mujeres una a la vez. She said that her future is she want to become a speaker. She want to go and participate in different events, telling the world her story, uh, and not only that, having her own store, physical store, and the place and she can teach other women the entrepreneurship side and working together. And something that she said is working, alone. It's true that most of the time you're gonna go far, but if we work together, we're going to go very, very far. It's basically in that support is very important when you do or you become an entrepreneur. Uh, Elsie, ¿cuál es el proyecto tuyo personal? Porque sé que quieres hacer unas cosas tú como persona, no solamente con el negocio, sino también tú como persona. Cuéntanos. Pues mira, yo quiero transformarme en todas las áreas, quiero convertirme en coach de vida. Ahora comencé a prepararme para certificarme. Estoy tomando una primera certificación y luego de esta pues voy a tomar una segunda certificación para certificarme como una coach que lo pueda trabajar en cualquier parte del mundo. Esto es un reto personal. Lo quiero hacer por mí, porque quiero seguir descubriendo cosas en mí para yo así poder ayudar a otras mujeres a descubrir cosas que hay en ellas mismas. She said, then she's right now taking the life coach certification. When she complete this one, she's gonna take the worldwide coach certification. That she can, travel the world, telling her story around the world. And then she started, but she will not stop. And she's right there. She's a bullet train right now, flying because she want to have other women getting the story and moving the store and her store and their stories around the world. Now, ¿cuáles son las redes que las personas te pueden seguir? Y repite el website de la tienda. Y nuevamente para que sigan a dónde pueden seguir para lo de el evento de Women Inspire Women. Pues mira, con el favor de Dios, el 6 de noviembre voy a estar participando del evento de Women Inspire Women Award. Voy a estar compartiendo junto a las otras 9 nominadas, pues somos 10. Quería comentar la felicidad que sentía, o sea, que siento todavía, porque de 25 lo redujeron a 10 y en las 10 también caí. Y eso es bien, bien gratificante y claro que voy a estar ahí diciendo presente. Hear Me Roar va a estar diciendo presente. Me pueden conseguir en mis redes sociales, Instagram y Facebook, como Hear Me Roar PR. Instagram es @HearMeRoarPR y en Facebook es Hear Me Roar PR. El website es www.hearmeroarpr.com. She said that in November 6th, she's coming to Miami and she's going to be present because the story here is
there were 25 people, more than 25 people nominated, and from the 25, the finalists, they went to 10, and she went from the 25 to the last 10, and she's so excited when she received that news. Then okay, and not only the I was nominated, I'm on the final list. I'm a finalist for this award in Miami, November 6th. Uh, Her Instagram, her Facebook, Hear Me Roar PR. PR, and the website is www.hearmeroar.pr.com. Hear Me That's Roar PR. Corrido. hearmeroarpr.com. Okay. Ujú. It's www.hearmeroarpr.com, and Instagram Hear Me Roar PR. PR, and Facebook Hear Me Roar PR. Uh, Elsie, ha sido un placer tenerte aquí en Beeline to Passport, en esta estación GKI Radio. Nosotros vamos a estar allí presentes en noviembre 6, si Dios así lo permite. Vamos a llevar nuestras cámaras porque queremos a todas las personas hacer también unas grabaciones para tenerlas para el futuro. Y nuevamente ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Beeline to Passport. Muchas bendiciones y siempre estaremos aquí a la orden para ti. People, like told Elsie, we're going to be there in November 6th in Miami. We're going to take over our systems and cameras. We're going to record this event because this event is beautiful. And not only that, they have a lot of information that people are going to receive on this event. And I told Elsie, then our doors here in Beeline to Passport are open for any time that she wants to bring some information about her life coach systems and anything that she's been doing with Hear Me Roar. Thank you for being with us in another Beeline to Passport here in GKI Radio. And remember, be a leader, rock the world, inspire others with your emotions in control. Good night.